Así ya estamos todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, en un programa más de Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, le damos toda la honra, toda la adoración, que vea que es el único digno de recibirla. Sean todos bienvenidos a esta programación el día de hoy, tanto por los que van a seguir por YouTube o por el Facebook o en tiempo diferido, también en tiempo real. Sean poderosamente bendecidos y pueden compartir esa transmisión, pues adelante, ¿verdad? Para que más personas sean edificadas. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida. El día de hoy nos toca, ya es el tercer tema con el hermano Pedro Ríos sobre un estudio sobre el Apocalipsis desde la perspectiva judía. Así que vamos a seguir con esta serie. Una disculpa, el día de ayer ya no son todos los martes, no se pudo, hubo un inconveniente, pero ya está hoy con esta ella es la parte 3 de esta serie. Bueno, vamos a pasar a saludar al hermano José Rodríguez desde Chicago, Illinois. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, mi hermana, no le llamaríamos inconveniente. Bueno, lo que pasa es que el hermano Ríos pues tiene su horario diferente, 3 horas, pero también tuvimos un tema espectacular con la hermana Maite Gutiérrez, y bueno, también estuvo muy bien. Muchas hermanas fueron bendecidas con ese tema. Bueno, hay temas para todos, gente que le gusta estudiar, gente que le gusta ser evangelizada, de todos. Y tenemos un hermano experto en historia, en estudios, y pues gracias a Dios que es una persona humilde espiritualmente hablando y dispuesto a compartir su sabiduría. Y bueno, aquí estamos para escucharlo. Bueno, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, pero soy hecho en México. Y bueno, pues seguimos, como usted dice, el tercer día de la clase de Apocalipsis, todos los martes, excepto hoy. El día de hoy es del pastor Cristian Villamizar, pero vamos a ir cambiando así un poco, o no sé cómo le vamos a hacer. Así es que bueno, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este pequeño barco. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Amén, amén, bienvenido. Bueno, vamos a darle el paso al hermano Pedro Ríos, que vemos que ya para él es casi las 12 de la noche, son 3 horas de diferencia. Nosotros tenemos las 8:48, ya son las 11:48, ¿verdad? Ya casi Pero es jueves, ya casi es ya, jueves. ya casi jueves, ya para el casi jueves. Bueno, vamos a pasar a que se presente ya el hermano de Chile, ¿verdad, hermano? Bien, mis Adelante. hermanos, sí, gracias por la oportunidad. Eh, para mi Señor sea la gloria y pido en esta hora, en humilde oración, que mi Señor me conceda palabra de ciencia y palabra de sabiduría para exponer su palabra en la mejor forma posible. Gracias al Señor por todas sus misericordias, gracias porque Él está con nosotros en esta hora. Y podemos, hermanos, compartir parte de la palabra de Dios. Hemos hecho una larga introducción acerca del libro Apocalipsis. Nos fuimos con los primeros 3 versos en la semana pasada y ahora nos toca, vamos a comenzar con el capítulo 1, desde el verso 4 al 8. Adelante. Adelante. Sí, yo Muy quisiera, bien, muy bien. perdón. Sí, sí, adelante, hermano. Sí, este programa es defendiendo y predicando el Evangelio de Jesucristo, pero obviamente traemos diferentes temas. Pero sin perder lo que es la esencia de este programa, voy a leer un versículo rapidísimo. Filipenses 1:29 dice así la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también a padecer por Él. No solamente somos llamados a creer en el Señor Jesucristo, sino a padecer por Él en caso de que sea necesario. Adelante. Amén. Amén, amén. Gracias. Bueno, pues entonces ya dejamos los micrófonos y las cámaras al hermano Pedro Ríos para que pues dé el tema. Adelante. Ok, en el nombre del Señor.
Hablamos mucho acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo buscar, cómo relacionarla, los métodos de interpretación, qué es lo que tenemos que ver cuando iniciamos un estudio bíblico y partimos con los primeros 3 versos. Y ahora toca desde Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 8. Apocalipsis, déjeme encender mi Biblia, ahora ya no se usa eso de abrirla, la encendemos. Casi todo, bueno, para mí es la parte electrónica más que nada porque tiene la letra más grande y me sale más fácil ubicarla. Hermanos, Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. De todos los libros de la Escritura, Apocalipsis es el último, como un último libro de acción. Cualquiera que ama los libros llenos de aventura y emoción, como los que leía yo en mi juventud y hasta bien avanzado el tiempo, muchos libros que me proporcionaban gran placer por lo que aprendía, disfrutaba o me entretenía con ellos. Había un escritor americano que describía el salvaje oeste en los tiempos de la colonia y era muy descriptivo. Él cuando lo leía me parecía estar viendo las nubes que pasaban, los árboles, oliendo los aromas. Era tan fiel la descripción que hacía y tan perfecta, hermanos, que eso me agradaba mucho. Entonces, este libro, que es Apocalipsis, contiene drama, tiene suspenso, tiene misterio, tiene pasión, tiene horror. ¿Por qué? Porque habla de la apostasía de las personas que fingen ser religiosas. Habla de un colapso económico incomparable, hermanos, cuando nosotros vemos que por muchas razones la economía de los países comienza a derrumbarse y siempre estamos orando para que vengan tiempos mejores. El libro de Apocalipsis nos dice que van a venir tiempos mejores, pero cuando venga el Señor, antes no. Está hablando de un colapso económico sin precedentes en toda la humanidad, de la última guerra de la historia humana, una guerra que va a poner fin a todas las guerras. ¿Cómo se va a llamar esta guerra? La campaña de Armagedón. Describe desastres naturales que rivalizan en intensidad solo con el diluvio mundial de los días de Noé, ya que Dios va a derramar su ira sobre la tierra que está maldita por el pecado. Habla de intrigas políticas que van a conducir a la ascendencia de un dictador más malvado que todo lo que hayamos conocido anteriormente, más poderoso que el mundo haya conocido, y lo más aterrador de todo, al final, describe el juicio final y la sentencia de todos los rebeldes angelicales y humanos al tormento eterno en el infierno. Sin embargo, sorprendentemente también, Apocalipsis es un libro de esperanza y alegría con un final feliz, ya que el pecado, la tristeza y la muerte son desterrados para siempre, como lo relata Apocalipsis 21, verso 4 y Apocalipsis 22, verso 3. Por lo tanto, tomará algún tiempo para que se desarrolle el drama, por lo que, como cualquier buen escritor, Juan ofrece a sus lectores una vista previa de lo que vendrá más adelante en el libro. Las cartas modernas tienen el nombre del remitente al final. Cuando usted escribe una carta, al final coloca su nombre. Pero los escritores antiguos colocaban su nombre al principio. Y aquí Juan se identifica como el escritor a las 7 iglesias
el escritor a las 7 iglesias. Juan a las 7 iglesias de la provincia de Asia. 1 verso 4, la parte A. Hoy pensaríamos que esta área, cuando yo digo la parte A, es porque estoy dividiendo ya el texto. Cuando digo parte A me estoy refiriendo a lo que dice textualmente Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, hoy pensaríamos que esta área geográfica como Turquía, debido a que fue escrito para 7 iglesias, deja en claro que sea lo que sea, la revelación también fue una carta. Sin duda es un apocalipsis y una profecía, pero también fue una carta a las iglesias históricas reales que existieron en el primer siglo. Esto tenemos que tenerlo claro. En Asia Menor. ¿Y cuál era el propósito de Juan en esta carta, en sus escritos? Era alentar, fortalecer y amonestar a los creyentes que formaban parte de estas iglesias, porque estaban bajo una gran persecución debido a problemas del culto al emperador. Estaba claro que Juan estaba profundamente preocupado por estas iglesias debido a su conocimiento íntimo de cada una, pero todos los creyentes deben aprender de lo que está escrito ahí. Gracia y paz para ti. La palabra gracia proviene del griego que significa favor inmerecido de Dios, y paz en la traducción hebrea de shalom, y tiene un significado específico para cualquiera que venga al lado semítico. Shalom se refiere a la prosperidad de la persona en su totalidad, no solo su prosperidad física, sino también la prosperidad espiritual. De Dios Padre, de Dios Padre. Esta prosperidad, esta gracia y paz vinieron de la proposición de origen, lo que es, que era y que ha de venir. Esta descripción enfatiza la eternidad y nos lleva de regreso otra vez a la zarza ardiente, frente a la que se quitó el calzado Moisés, donde Dios se reveló su nombre a Moisés. Después de que Moisés se opuso, Dios le dijo: yo soy el que soy. Eyer, Acher, Eyer. Yo soy, seré el que soy, seré. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés: así dirás, Moisés, a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás, y este es mi memorial de generación en generación. Éxodo 3, versos 14 y 15. De tal manera que recordando estos textos, nos venimos a meditar de estas palabras de Dios el Espíritu Santo. Este mensaje es también el de los 7 espíritus que están ante el trono, 1:4, parte D. El trono del Padre, esta palabra D se repite 3 veces para la Trinidad. Aquí señala al Espíritu Santo en su plenitud, porque 7 es el número de la plenitud, de acuerdo a la Escritura. Para estar seguro, es una manera inusual de referirse al Espíritu Santo, pero Él es aquel del que se habla aquí, descrito en lenguaje antropomórfico, así como Yeshua o Jesús el Mesías puede sentarse a la diestra de Dios Padre. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, puede ministrar ante su trono. Los 7 espíritus se refieren a 7 atributos del Santo Espíritu que se dan en Isaías 11, verso 2. Allí Isaías describe la imagen de una menorá con 7 brazos, versos 4 y 5. El brazo medio de la menorá es lo que Isaías llama el espíritu de Adonai. Luego Isaías usa la palabra espíritu 3 veces más después de eso, y cada vez se le dan los atributos. Primero, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. En segundo lugar, el espíritu de consejo y de poder. Y en tercer lugar, el espíritu de conocimiento, de temor de Adonai, el Señor. Todos los 7 espíritus se refieren al ministerio del Espíritu Santo. Pablo dijo: no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Y esto, hermanos, lo dijo en Efesios capítulo 1, verso 16 al 17. Pero Él es también el espíritu de entendimiento. Cuando Jesús se disponía a abandonar esta tierra, Él dijo a sus apóstoles: cuando venga aquel, el espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. De tal manera, hermanos, como dice en Juan 14:26, Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. ¿Con qué objeto? Para que Él nos recordara todo lo que Él enseñó. Por esto es que los apóstoles escribieron, hermanos, y los escritores del Nuevo Testamento escribieron exactamente la enseñanza, lo que Jesús enseñó. Por eso es que la iglesia se hizo columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque enseñó la verdad de Cristo, porque Él es la verdad. De tal manera, hermanos, que si alguien viene, una organización religiosa, apóstol o profeta, no habla conforme a la verdad de Dios, conforme a lo que Cristo enseñó, eso se llama en lenguaje vulgar y simple apostasía. Entonces, Él es el espíritu de consejo porque Jesús lo llama a Él. ¿Cómo llama el Espíritu Santo? El consejero. Aquel que vendría a usted, hermano, a usted, y le daría la guía. Juan 15:26. Sin duda, Él es también el espíritu de poder. Justo antes de ser llevado al cielo, Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, esto lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8a. Yo le voy a enviar, hermano, no le envié, pero le voy a enviar el tema apenas termine la transmisión. Se lo voy a mandar a su correo. Entonces, Él es sin duda el espíritu de conocimiento. Así que vaya escribiéndome su correo, poniéndome una nota en el Messenger con su correo, hermano, para podérselo enviar. Si no, mañana ya va a ser tarde porque me voy a olvidar. Entonces, el espíritu de conocimiento. Jesús es sin duda el espíritu de conocer, perdón, el Espíritu Santo, el espíritu de conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Así que rogamos en esta hora para que el Señor nos muestre lo que ha estado escondido tanto tiempo, hermanos, para nosotros. Y es también el espíritu del temor de Adonai. La respuesta del ministerio del Espíritu en la vida del creyente es darnos un temor reverente de Dios, ¿no es cierto?, para evitar el mal en nuestras vidas. En capítulo 3, verso 1 y 5, 6 se nos dice que Jesucristo tiene la plenitud del Ruach HaKodesh, del Espíritu. En Juan capítulo 3, versos 34 y 35, dice, hermanos, que Él recibe el Espíritu sin límite. Esto se debe a que solo Cristo tiene la plenitud del Espíritu. Todos los demás reciben el Espíritu con limitaciones, algunos en mayor cantidad que otros. Por eso las personas tienen diferentes dones y diferentes cantidades de dones espirituales. Todos tienen diferentes ministerios, todos tienen diferentes talentos. Cada creyente tiene al menos un don espiritual, pero en el caso del Mesías, Él tiene el Ruaj sin límite. Y de Dios el Hijo, dice la Escritura, y de Dios el Hijo. Por último, la gracia y la paz también fluyen de Jesucristo, quien tiene una triple designación que lo describe a Él como profeta, sacerdote y rey. Primero, es el testigo fiel y el profeta, 1:5. De pie ante el gobernador romano, Pilato le dijo a Él: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió diciendo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18, verso 37.
Así es como él se describe a sí mismo. La iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea diciendo, esto dice el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14, proclamando de Dios la verdad. La palabra para testigo aquí proviene de la palabra griega que significa mártir. Él demostró ser el testigo fiel en su vida terrenal, siendo obediente a Adonai, incluso hasta el punto de la muerte, y habría tenido una importancia particularmente grande para los creyentes del primer siglo que también se enfrentaban ellos a una muerte como mártires. Jesús es el modelo, estimados hermanos, de cómo mantenerse firme y nunca comprometer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Así que primero, Él es un profeta. En segundo lugar, Él es un sacerdote. Él es el primogénito de los muertos, capítulo 1, verso 5. La palabra griega prototokos, Romanos 8:29, Colosenses 1:15 y Hebreos 1:6 tiene un doble significado aquí. La palabra griega primero tiene que ver con primero en el tiempo o primero en su tipo. La Biblia nos dice que en un principio este estaba ante Dios, Juan 1:2, cuando nos habla del verbo. Y el apóstol Pablo o el rabino Chaulo, como queramos decirle, nos dice que él es la primicia de muchos otros creyentes que vinieron después a él. Primera de Corintios 15:23, pero en segundo lugar, Prototocos también tiene que ver con la eminencia o primero en importancia o una autoridad suprema sobre los muertos. Romanos 8:29. Entonces, el concepto de que Cristo es el primogénito de los muertos siempre se refiere a sacerdocio, como dice Hebreos 7, verso 15 al 17, según el orden de Melquisedec. Entonces, la esperanza de la resurrección es siempre el trasfondo del sacerdocio de Cristo. Para aquellas iglesias del siglo, ¿no es cierto?, que vivieron bajo la amenaza de muerte, el hecho de que Jesús era capaz de salvarlos a ellos por completo habría sido tremendamente alentador. No deberíamos nosotros estar menos animados que ellos. Y en tercer lugar, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Sus derrotados enemigos, verso 1:5, parte C, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con la muerte. Él es el gobernante ahora y será también el gobernante cuando Él regrese, como está mostrándonos en Apocalipsis 19, verso 11 al 18. Cristo es absolutamente soberano sobre los asuntos de este mundo, porque Él tiene el título de propiedad. Eso lo muestra y vamos a llegar a eso en Apocalipsis 5:5, donde nos está hablando de un rollo escrito por dentro y por fuera, y con 7 sellos, y no había ninguno, nos dice en ese capítulo, ya me estoy adelantando, que pudiese o que fuese digno de abrir ese sello. Pero hermanos, alégrense, alégrense, había uno. Juan lloraba porque no había ni uno solo, pero había uno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, uno como inmolado como cordero, él era el único digno de abrir ese rollo. ¿Qué indicaba ese rollo? Y eso lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos al capítulo 5. Indica un título de propiedad. Y algunos dicen que esa es la transacción más grande en toda la humanidad, porque Jesús toma el título de la tierra, la propiedad de la tierra que ahora pertenece al príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces, el soberano de los reyes de la tierra, Él es el gobernante ahora y va a ser el gobernante siempre cuando Él regrese. Cristo es absolutamente soberano sobre los asuntos de este mundo. Él es el príncipe de príncipes, rey de reyes. También lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses 2, verso 9. De hecho, hermanos, la máxima autoridad de Cristo es un tema que recorre todo el libro de Apocalipsis, porque habla de la soberanía de Adonai
Cuando Él regrese, Él será el único gobernante de todo el mundo. Jesús fue incluso el gobernante sobre el emperador Domiciano. Esta referencia a Jesucristo da pase a la prueba primera de las muchas doxologías en Apocalipsis. Adelante, hermano. Hermano, Sí, adelante, sí, ¿algún comentario? sí, mi hermano, gracias. Es algo que me impresionó, me encantó como para guardarlo en mi mente, de que, y lo voy a leer, Juan capítulo 14, versículo 30, si no me equivoco, dice Juan que para 14, 26 o 30. Juan 14, 30, donde dice que él es el rey de este mundo, el príncipe. Dice, no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y luego el contraste con Apocalipsis, me encantó eso, ¿ve? Me encantó eso. Y no solamente porque me encante a mí, sino porque vemos todo el contexto y todo lo que encierra la palabra de Dios, desde el famoso tetragramatón de Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15, lo cual ya usted ya lo describió bastante bien, y cómo va siendo, como siempre yo digo, ¿no? Una cadena que va formando los eslabones entre más, y es una misma línea desde el Génesis hasta Apocalipsis, y cómo el Señor Jesucristo es siempre el que está ahí apuntando desde el Antiguo Testamento. Y aquí en Apocalipsis 5, un verso que me encanta tanto, y usted lo citó hoy también, lo acaba de citar, dice, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Antes dice que nadie podía abrir los sellos, y dice, no llores, porque hay uno que sí los puede abrir, hay uno, y ese es cuando toma ese poder, y me encantó cómo lo enlazó con Juan 14:30, que cuando el Señor Jesucristo ya está por ir a la cruz, y dice, ahora viene el poder de las tinieblas, y es cuando el príncipe de este mundo va a tomar poder de ella, y el Señor Jesucristo asciende, pero ahora vemos cómo esperamos ese regreso, y no como aquel cordero que fue inmolado, sino con la potencia, con la fuerza, como le dicen aquí, no, el rey de la selva como un león. Y que está hermosísimo todo este pasaje que ha desarrollado hasta ahorita, mi hermano. Adelante, hermana. No, siga. Sí, adelante, hermano, adelante, Yeah. adelante. No queremos interrumpirlo mucho. Entonces, de acuerdo, hermanos, a todo esto, el mensaje de la revelación es acerca de Jesús. Él nos recuerda al comienzo del libro que todo lo que va a decir en toda la profecía se puede contar porque Él es un profeta. En segundo lugar, Él es un sacerdote y esta es nuestra esperanza y nuestra seguridad. ¿Cuál es la esperanza y la seguridad del cristiano? Él está vivo y resucitó de la muerte. Esto significa que usted y yo no tenemos que enfrentar el error de la próxima gran tribulación. No tenemos que afrontarla porque tenemos a aquel que ha vivido para siempre y Él está intercediendo por nosotros. En tercer lugar, Él es el Rey y promete que vamos a compartir en su reino al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 1:5, y Él nos ha hecho real sacerdocio. Éxodo 19, versos 5 al 6, Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Vea también Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. ¿Y qué dice? Y nos hizo un reino sacerdotal o un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Hermanos, a veces van a cambiar algunas palabras con la Biblia que usted está viendo, porque yo me estoy basando casi todo el estudio en la PTX, la edición 3 y la cuarta. Entonces,
cuando los creyentes del primer siglo miraban el martirio a la cara, yo estoy seguro de que ellos no sentían que era un reino de sacerdotes, pero Juan lo enfrentó con la verdadera realidad espiritual. Y hay muchas veces en que nosotros no lo sentimos que somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos metidos a veces en los problemas de este mundo, pero necesitamos recordar estas palabras y vernos a través de los ojos de nuestro Padre Celestial. Este es el mensaje de Dios en esta hora para usted. Mientras 1.19 da el bosquejo del libro, el verso 1.19, este versículo da el tema del libro, que es la segunda venida de Jesucristo. Juan exige que miremos, porque he aquí que viene con las nubes, 1 verso 7, la parte A. Él ha de venir era un título para Mesías. Cuando Juan el Bautista, al oír en la cárcel los hechos del Mesías, envió a preguntarle por medio de sus discípulos, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Mateo 11, versos 2 y 3, Lucas 7, 19 al 20, Juan 3, 31, 6, 14 y 11, 27. ¿El que ha de venir? El comay, el Jomai se usa 9 veces en el libro de Apocalipsis para referirse a Jesucristo. Por lo tanto, el tema de Apocalipsis es el ha de venir, el Señor, Yeshua, Jesús, el Mesías. Se trata de los eventos previos a la segunda venida, los eventos que acompañan a la segunda venida y los eventos posteriores a la segunda venida. Porque ¿quién nos dice? He aquí que viene con las nubes, 1.7. La gloria, Shekinah, es la manifestación visible de la presencia de Dios que se ve en forma de luz, fuego, humo, nubes o una combinación de estos. Apareció como una columna de nubes de día y noche, una columna de fuego en el desierto, Éxodo capítulo 13, versos 21 y 22. La columna de nubes se puso entre el ejército de Egipto e Israel, Éxodo 14, 19. He aquí la gloria de Yahvé estaba en la nube, Éxodo 16, 10. Al dar la Torá en el monte Sinaí, una nube muy espesa apareció sobre el monte, Éxodo 19, 16, Éxodo 24, verso 15 al 18. Y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, mientras él hablaba con Moisés, como nos relata Éxodo capítulo 33, verso 9. Tanto el tabernáculo de Éxodo 40 como el templo, Primera de Reyes 8:10, se llenaron de una nube que simboliza la gloria de Dios. En sus dedicatorias Jesús ascendió al cielo, en las nubes, Hechos 1:9. Como lo indica el presente versículo, el Mesías volverá con las nubes del cielo. Salmo 18, 11, 12, Mateo 16, 27 al 28, Mateo 24, 30, Mateo 25, 31, Marcos 13, 26. Todos estos textos nos hablan de esto. Apocalipsis 1:7 nos habla. El profeta Daniel también profetizó. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él, en Daniel 7:13. Tenga en cuenta, en las escrituras las nubes son siempre, siempre un símbolo de la gloria de Dios. La gloria, la Shekinah. Esta es la razón porque todo ojo le verá. Cuando Él regrese, su gloria será obvia para toda la raza humana y todo ojo le verá. Y también aquellos que los traspasaron y harán lamentación por Él. Todas las tribus de la tierra, sí, amén, dice verso 1:7. Y con esto nos lleva al final de los tiempos. Esto no es el arrebatamiento. El arrebatamiento no es la segunda venida del Señor. El arrebatamiento es un evento intermedio donde Cristo toma a la iglesia para librarla del juicio que vendrá sobre la tierra. Aunque los verdugos literales y que rechazaron a Cristo están muertos y no serán resucitados hasta después del milenio, el remanente fiel de Israel, como dice Zacarías capítulo 12 verso 10, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Los judíos experimentarán
profundo dolor por los siglos de haberlo rechazado a él como nación, y esta pena abrirá el camino al arrepentimiento y a la aceptación de él como el Mesías y Salvador del pueblo judío. Sin embargo, la segunda venida de Cristo va a ser visible para todo el mundo de los incrédulos, en contraste con su primera venida en su nacimiento en Belén y con el futuro arrebatamiento de la iglesia, que este evento va a pasar desapercibido porque va a ser como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:2. Jesús el Mesías concluye diciendo: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, Dios, y el que era, y el que es, y que era, y que está viniendo, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, verso 8. Aquí sabemos que el Hijo está hablando y no el Padre, porque la visión es de Jesús. Está en primera persona y Jesús está hablando. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra. Durante los días de Isaías, su profeta, Dios había dicho: yo ya ve que soy el primero, también soy con los postreros. Isaías 41, verso 4. También ve a Isaías 44, verso 6. Entonces esto dijo Jesús: escribe estas palabras, y más tarde en la revelación, él dirá: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, versos 12 al 13. Él tendría las mismas características de Adonai, del Señor, porque ambos son eternos, y será un terrible error si pensáramos que a Dios no le importa lo que se interponga entre el alfa y la omega. Por eso es que Él nos recuerda que no solo Él es Dios, el Dios del pasado y el futuro, sino del presente, como Dios Todopoderoso, y el Señor ejerce control todo el tiempo. Él es el Todopoderoso. Verso 1:8. Oh Dios del cielo, de los ejércitos angelicales. La parte poderosa de esta palabra es traducido poder en 1 verso 6, en la versión NBI y en la Reina Valera. Se podría decir que Jesús es el que gobierna todo, refiriéndose a la extensión de su poder sobre todos y todo. ¿Quién es el rey de toda la tierra? ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿Quién es a quien debemos alabar y honrar? Es Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, verso 1. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. ¿Quién es Jesús? Él es el que controla toda la historia y va a llevar a cabo todos los eventos descritos en este libro. Nadie puede evitar que Jesús lleve a cabo su voluntad soberana. Nadie ni nada puede impedir que Jesucristo regrese en gloria. Amén. Adelante, hermano, mientras tomo agüita. Claro, y se la merece, hermano. Claro. Sí. Sí, es algo que muy importante que nosotros hemos perdido, hermano. Lo que usted nombró aquí en Primera de Pedro 2:9 es algo que se ha perdido no solamente entre la iglesia de afuera, sino entre la iglesia de Jesucristo. La importancia, el poder que tenemos y toda la autoridad, pero también la responsabilidad de ser llamados sacerdotes, y el verdadero significado del sacerdocio de Primera de Pedro 2:9 dice: mas a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirables. Primera de Pedro 2:9. Qué tremendo pasaje que hemos ignorado muchísimos nosotros los cristianos y mal interpretados por
otras personas. Pero bueno, eso es muy importante, y que volvamos a tomar esas promesas y esta responsabilidad de que somos un real sacerdocio, y que el Señor Jesucristo es maravilloso como está usted por donde quiera que le va dando, los versículos que va tocando, siempre tiene al Señor Jesucristo como el protagonista de todo este acontecimiento, de que va a venir, y que sí, qué bueno, ¿verdad? Que gracias a Dios que estamos de acuerdo de que son dos diferentes eventos, el arrebatamiento y la segunda venida, ya que la primera venida, o sea, el arrebatamiento es inminente, no pisa tierra. Dice primera Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así es que aquí dice claramente que no pisa tierra, y dice: y así estaremos con él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y otra cosa también, que es antes de la tribulación. Ahí estamos en estos dos puntos completamente de acuerdo. Primeramente, que son dos eventos diferentes: el arrebatamiento, su segunda venida, y después que nosotros no vamos a ver la tribulación, porque somos llamados a su gracia. Entonces, va muy bien expuesto el tema, y cómo me está gustando cómo se mete de un libro a otro, de un versículo a otro, y al final sigue siendo, en todos los versículos que ha tocado, sigue siendo protagonista, perdón, el Señor Jesucristo. Y eso es lo importante, eso es lo importante. Por eso dijo el Señor Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Y por eso habló de su segunda venida como lo más importante, y él como el protagonista principal. Adelante, hermana, no sé si tenga que decir algo, o seguimos con el hermano Pedro. Sí, sí, todo esto, ¿no? Cómo tocó la parte de cómo nos hizo un reino sacerdotal, que Cristo está vivo, resucitó, y nos hace a nosotros todos, como ya lo mencionó, un reino sacerdotal. Ahora somos sacerdotes, pero no de esos sacerdotes que visten sotana, ¿verdad? Nada que ver, muy errada la interpretación que hacen. Y esto que nos habla el Apocalipsis 7, que nos habla de su segunda venida, que no solamente nos detalla el antes de la venida, sino durante su venida, después de su venida, que es lo que nos habla aquí el Apocalipsis, y los eventos que la van a acompañar, ¿no? Que en esta segunda venida. Y lo más importante, la clase pasada nos habló mucho el hermano. Voy a apagar la cámara, hermano, porque se me corta, sí. De los ángeles, que se aparecían muchas veces los ángeles y se mencionaban los ángeles, y aquí veo que se menciona mucho el que va a venir sobre las nubes, ¿no? Que es lo que habla aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y esto, como dijo el hermano, que es un símbolo de la gloria de Dios, las nubes, que también se menciona en Salmo, Mateo, mencionó Marcos, Apocalipsis, Daniel, y que pues cuando Moisés iba buscando la presencia de Dios, siempre iba una nube que lo iba siguiendo, que lo iba acompañando. Y lo del alfa, ya metidos en Apocalipsis 8, yo soy el alfa y el omega, que es la primera letra del alfabeto griego, y la última, ¿no? Pues el alfa y el omega, o sea que es eterno, tiene las mismas características de la Nonai, que es eterno. Así que tiene poder, es el todopoderoso. Y bueno, esto es lo que en resumen he ido aprendiendo.
Adelante, hermano Pedro. Amén. Como se quiera. Yo apagué mi cámara por el tema de señal. Vamos a entrar a otra sección más de Apocalipsis, que está de Apocalipsis 1 del 9 al 20. A finales del primer siglo, los que seguían a Cristo habían sido odiados y despreciados en todo el imperio romano. En ese momento el emperador romano Domiciano comenzó una persecución oficial de la iglesia. No se conocen todos los detalles de esto, pero se extendió a la provincia de Asia Menor y las cosas parecían desesperadas. ¿Qué nos dice acá? Que el apóstol Juan había sido desterrado a la isla de Patmos y al menos una persona, un pastor, ya había sido martirizado en 2:13. La iglesia perseguida y desanimada, compuesta por creyentes judíos y gentiles, como nos marca Efesios capítulo 2, verso 11 al 22, necesitaba algo de aliento. Habían pasado casi 100 años, casi, desde que Jesús ascendió al cielo. Jerusalén había sido destruida, Israel había sido asolada, la iglesia estaba perdiendo su primer amor sin compromiso, tolerando el pecado, volviéndose impotente y desagradable a Adonai mismo. Todos los demás apóstoles estaban muertos. Juan había sido exiliado. La imagen para esta iglesia naciente se veía muy sombría. Entonces la iglesia necesitaba escuchar de Jesucristo. Los lectores de Juan se consolaron al saber que Jesús, Yeshua, el Mesías, algún día regresaría y derrotaría a sus enemigos, que Cristo no había abandonado a su iglesia ni sus promesas. La poderosa visión de Jesús, su ministerio, debe haber dado una gran esperanza a las 7 iglesias a las que Juan escribió. En esta sección se presenta la introducción a la visión del Señor mismo, resucitado, y a la interpretación de la visión. Juan estaba en la isla de Patmos por el testimonio de Jesús. Los libros de Isaías y Ezequiel comenzaron con una gran visión de la gloria de Adonai, Isaías 6, Ezequiel 1, y lo mismo es cierto para Juan en el libro de Apocalipsis, como si estuviera haciendo todo lo posible para mantener el foco en Jesús. El apóstol Juan se presentó a sí mismo y a sus circunstancias con la sencillez y la humildad, diciendo: yo Juan, verso 1:9. Aunque Juan podía haber señalado cosas en su resumen que nadie vivo podía igualar, él no lo hizo. En cambio, se describió a sí mismo de manera que enfatizaba la experiencia común compartida por todos los creyentes. Yo Juan, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Capítulo 1, verso 9. Hermanos, que estas palabras vayan cobrando un nuevo significado para nosotros. Tribulación es una palabra griega y lipsis o dislipis puede traducirse sufrimiento o tribulación y puede referirse a la gran tribulación venida o venidera en el fin de los tiempos, que conduce al regreso físico del Mesías. Sin embargo, más comúnmente se refiere a las pruebas generales y al sufrimiento experimentado por los creyentes de todas las épocas. Que Dios nos ayude, hermanos, y Dios nos bendiga. Que Dios nos prepare para poder recibir siempre las palabras de consolación que tenemos en este libro y que podamos entender cuál es el sufrimiento experimentado por los creyentes en todas las épocas. La palabra reino, el término reino, se refiere al futuro reino mesiánico que se establecerá cuando Cristo regrese. Mateo 19, 28, Hechos, capítulo 1, versos 6 al 7, segunda de Timoteo y otros textos. A la luz del destino común de todos los creyentes, ocasionalmente se le conoce como el reino de Dios en un sentido espiritual. Primera a los Corintios 4:20. Perseverancia en Jesús. El sustantivo griego hupomone implica paciente perseverancia bajo extrema dificultad. ¿Cómo una bestia de carga podía
Adonai mismo le da a los creyentes la capacidad de soportar tales dificultades. Hermanos, cuando nosotros nos vemos que somos desechados, odiados por apologetas, odiados en las redes, pensemos en esto. Esta pesada carga que Dios mismo nos da, nos pone, que nos ayude también este ejemplo y esta palabra, hermanos, a ser perseverantes en Cristo. La tradición de la iglesia dice que las autoridades romanas intentaron hervir al anciano apóstol en aceite, pero él, y yo creo que asustado, fue preservado milagrosamente. Esto desconcertó y aterró a los supersticiosos funcionarios. Luego fue exiliado a la isla de Patmos, 1.9, y que significa pisar o pisotear. Es una pequeña isla estéril frente a la costa oeste de la actual Turquía en el mar Egeo, a unos 64 kilómetros al oeste o suroeste de Mileto, Hechos 20, verso 15. Era una isla pequeña de 13 kilómetros de largo y 8 kilómetros de ancho, medía 48 millas romanas de circunferencia. Tenía suelo, como gran parte de las islas, volcánico, muy rocoso, y como no podía sostener nada más, el Imperio Romano la usó como una colonia penal para los presos políticos. Juan fue exiliado en Pasmo durante 18 meses a partir del año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. Entonces, hermanos, consideremos que Juan fue exiliado a esta isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Según varios de los primeros padres de la fe, como Ireneo, Clemente de Alejandría y Eusebio, Juan fue enviado a esta isla como prisionero para trabajar en las minas después de su efectivo pastorado en Efeso. Domiciano, temeroso del reino de Dios y por el deseo de librar al mundo de cualquier competencia a su trono, buscó a los descendientes conocidos del rey David. Llamó, nos cuenta la historia, a 2 nietos del hermano de Jesús, Judas, para preguntarle sobre la naturaleza del reino de Cristo y si eran herederos del trono romano, y por lo tanto una amenaza para él personalmente. Sin embargo, para sorpresa de Domiciano, estos parientes, creyentes mesiánicos del Mesías, explicaron que el reino del que formaban parte era celestial y no terrenal, y que se establecería al fin del mundo. Además, ambos tenían poco dinero. Después de mostrarle al emperador sus bolsillos vacíos, los soltó. Juan pronto regresó del exilio y ministró en las 7 iglesias de Asia Menor. Nos cuenta la historia o la tradición hasta su muerte después de la coronación del emperador Trajano en el año 98 después de Cristo. Por lo tanto, en estas cosas, tribulación, reino y perseverancia, Jesús reunió a los creyentes dándole un propósito y una perspectiva en medio de su sufrimiento. Porque si el Señor pudo sufrir injustamente por ellos, ciertamente ellos podían soportar la persecución por él. Y cuando Juan reflexionaba sobre la persecución que él y las iglesias de Asia Menor estaban soportando, recibió una revelación acerca de Jesucristo. Incluso en el exilio por su fe, sobreviviendo en un entorno incierto de una isla rocosa y desolada, el anciano apóstol apartó tiempo para la adoración y la oración. Juan recibió su mensaje en el día del Señor, 1 verso 10, mejor traducido, día señorial en griego. La palabra Señor no es un sustantivo, sino un adjetivo. No se refiere a un día específico de la semana como el Shabbat, el sábado o el domingo. Más bien fue un día en el que Juan se encontraba en un momento de meditación y oración. Por lo tanto, para él era un día señorial. Y estando en espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. 1 verso 10. La frase en espíritu significa estar atrapado en una experiencia
de entrar en éxtasis. Hechos 11:5. El apóstol Pablo o el rabino Saulo, como queramos llamarlo, describió una de esas experiencias en 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4, cuando el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo y que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De repente Juan seguramente se da cuenta de que el Señor mismo había bajado del cielo para estar con él en este día señorial, para mostrarle lo que vendría. La voz detrás de él dio una instrucción simple diciendo: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Estas 7 ciudades aparecen en el orden en que un mensajero viajando en sentido horario las visitarías. Había un orden lógico en las escrituras. Se habría distribuido copias de Apocalipsis a cada iglesia. Si tuviera que enumerar las 3 bendiciones principales que le gustaría pedirle a Dios, una de esas bendiciones sería una paciente perseverancia. Sabemos que necesitamos tales dones si tuviéramos que enfrentar sufrimiento o pruebas, pero no es algo en que nos guste pensar, porque muchas veces nosotros preferimos pedir salud, riqueza, felicidad. En otras palabras, queremos evitar el sufrimiento que pedir a los dones que realmente necesitamos. Pero la verdad es que no importa. Cuando tratemos de olvidarlas, de evitarlas, las dificultades tienen una forma de encontrarnos como un misil que busca el calor. Son simplemente una parte de la vida en esta tierra. Entonces, en lugar de tratar de escapar de lo inevitable, tal vez sería mejor preguntar qué nos brindaría la mayor esperanza, fortaleza y consuelo cuando el sufrimiento se presente en nuestro camino. Juan nos dice que Él es partícipe con vosotros en la tribulación y que comparte nuestra paciente perseverancia. Evidentemente Él encontró una manera de lidiar con su difícil propia vida, que era una vida de exilio, de privación en la isla de Patmos. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que lo ayudó? Y esto nos va a ayudar a nosotros, hermanos. Nada más que la firme convicción de que Jesús iba a regresar. Yeshua el Mesías, el Alfa y la Omega, el Todopoderoso y Eterno, que se dará a conocer a las naciones e incluso a aquellos que lo han rechazado a él y a sus seguidores. No importa lo que Juan enfrentara, sabía que esta esperanza nunca cambiaría. La carta de Pablo a Tito, por ejemplo, lo alentó cuando escribió: vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, el Mesías. Tito, capítulo 2, versos 12 y 13. Entonces, hermanos, seamos realistas en nuestras vidas. Situémonos en el aquí y el ahora nuestra. La vida cotidiana puede ser una rutina. No es difícil sentirnos agotados por todas las responsabilidades que tenemos, abrumado por las preocupaciones o agitado por las injusticias. Como resultado, podemos olvidar que nuestra vida está ¿dónde? Escondida con el Mesías en Dios. Esto nos dice ¿quién? Colosenses capítulo 3, verso 3. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos solo caminando penosamente por las dificultades de la vida sin que nadie nos ayude. Nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, estamos en el centro del plan eterno de Dios. Jesús está con nosotros y su Espíritu Santo está trabajando en y a través de nosotros. Debido a que el Mesías realmente viene de nuevo, entonces nuestras vidas tienen un propósito y una meta más allá de llegar al fin de un día o completar todos los puntos de nuestra lista de tareas pendientes. Cuando ores hoy, mañana, levanta los ojos al cielo,
pide a Jesús para darle una visión del final, cuando sus promesas se cumplirán y usted lo va a ver a él. Pídaselo, porque usted lo va a ver cara a cara. Imagínese lo que será cuando el mundo lo vea a él, y entonces todo estará bien. Deje que esta visión celestial lo inspire y le dé esperanza. Deje que lo fortalezca para aguantar pacientemente. Incluso disfrute lo que sea que se le presente hoy, mañana, pasado. Después de todo, recuérdelo, usted ya sabe el final de la historia. Usted sabe lo que viene. No está caminando a ciegas. No está caminando sin un norte definido. Usted sabe a dónde va a llegar. Entonces, tengamos esperanza, estimado hermano. Que nunca permita al Señor que nos olvidemos de que Él está regresando. Que Él llene nuestros oídos hoy y que la visión de su gloria celestial me levante y me dé una nueva perspectiva. ¿Qué podemos decirle? Ven, Señor, y dame paciente perseverancia, esperanza y alegría. Del 12 al 16 nos está diciendo, me di la vuelta y vi a alguien como un hijo del hombre. Como un hijo del hombre. La ubicación de esta visión de Jesús, del Mesías, justo al comienzo del libro es significativa. Los creyentes en Asia Menor fueron un remanente lamentablemente pequeño. Fueron perseguidos por Domiciano. Por todas las apariencias externas, su situación, considerémoslo bien, era desesperada, pero es solo cuando Jesucristo es visto por lo que realmente es Él, que todo lo demás se puede ver en la verdadera perspectiva. Para los perseguidos, entonces, era importante que antes que nada la gloria y la majestad del Señor resucitado fuera vista por ellos. Al hacer esto, Juan constantemente usa palabras y conceptos asociados con Dios. Vacila en emplear atributos divinos para describir la gloria de Cristo. Él no hace esto y luego se olvida de ello. Los títulos usados para Jesucristo en nuestra visión se usan en otros lugares, especialmente en las cartas a las iglesias. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, unos 12, con la resonante y majestuosa voz del Salvador. Replicando en sus oídos, Juan se dio la vuelta para ver quién le hablaba, y él tuvo una visión de Cristo que nunca había visto antes. 1 verso 12. Él vio a Jesús como hijo de hombre glorificado, una expresión que fue utilizada por Daniel en el capítulo 7, verso 13, para referirse al Mesías. Entonces, hermanos, todas las diferentes descripciones dadas aquí de que de él vienen del Tanaj. Todo lo que se habla aquí en Apocalipsis viene del Antiguo Testamento. Al comienzo dije que el Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, hacia el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento en este libro final está mirando hacia el Antiguo Testamento. A pesar de la gloria de su apariencia, entrecerrando los ojos de Juan, se posaron en el origen de la voz y lo reconoció a él como un hombre. De hecho, el Hijo del Hombre, el representante del hombre, el verdadero hombre, el hombre como Dios pretendía que el hombre fuera. El término Hijo del Hombre era el término favorito de Cristo en el verso 1.13 para sí mismo. Se usó más de 80 veces en los 4 evangelios. El término se usó por primera vez en el Salmo 8.4, profetizando su primera venida con humildad. Y el último uso está en Apocalipsis 14, verso 14, profetizando su segunda venida en poder. Jesús tiene 3 oficios diferentes: profeta, sacerdote y rey. Él funcionó como profeta en su primera venida. El Mesías está operando como un sacerdote ahora, como nos narra Hebreo, porque Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y cuando Él regrese, y esto me recuerda a un debate que está pendiente con un hermano. Yo le dije una vez
Jesús no es rey ahora, no, ahora es el sacerdote. Pero cuando Él regrese, Él va a funcionar como un rey. Así que Cristo tiene 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Pero Él no actúa en los 3 simultáneamente. En este momento, cuando el Mesías regrese, Él funcionará en las 3 áreas del ministerio. La visión de Juan representa a Jesucristo como un rey, pero un rey tiene muchas funciones. Una de ellas es servir como un juez, porque Él está a punto de venir a juzgar a todo el mundo en su segunda venida, y este es un subtema de todo el libro. Dice Juan: vi 7 candeleros de oro y en medio los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. 1 versos 12 y 13. Aparentemente se trataba de candelabros individuales en lugar del Nemorá, un candelabro con 7 lámparas, como en el caso del que estaba en el tabernáculo. Entonces, esto se ve diferente aparentemente en estos hermanos. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Entonces, como se indicó en la introducción, cada símbolo del Apocalipsis siempre se va a aplicar o explicar en otra parte de este libro o en otra parte de la Biblia. En este caso, el significado se explica en 1 verso 20, capítulo 1, verso 20, donde establece que los 7 candeleros de oro representan a las 7 iglesias. La imagen entonces es de Jesús en medio, en medio. Él no está de lejos mirando, Él está en medio de las 7 iglesias, listo para juzgar. Donde hubiera 2 o 3 convocados, reunidos en mi nombre, yo estaré con vosotros. Esa es la promesa. Él está aquí ahora conmigo, está con usted, está con mi hermana Yadira, está con mi hermano José, está con nosotros aquí y ahora, listo para juzgar. No había duda de que se trataba de Jesús, pero no del tipo de Jesús. No, este no era el Jesús que Juan recordaba de muchos años antes, predicando a las multitudes, sanando enfermos, sufriendo en la cruz o incluso ascendiendo al cielo. No, el mensaje que este Jesús da a Juan lo hace volver atrás en su pensamiento, más de 70 años a la experiencia de poder en el monte Hermón. Entonces, ¿quién está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo en este lugar? Que allí, ante sus ojos, el Mesías reveló brevemente la gloria Shekinah. Ahora, hermanos, cerca del final de su vida, Juan vio una visión más detallada del Señor resucitado en todo su esplendor. Nadie que viva hoy en nuestros días sabe cómo se veía Jesús durante su día en la tierra. El nuevo pacto no dice nada sobre el tema de su apariencia física, pero cualquiera que sea como él se veía entonces, su aspecto actual es mucho más importante, porque en esta forma lo veremos por toda la eternidad. Por lo tanto, Juan nos da 7 descripciones de cómo era él en el cielo en ese momento y cómo será cuando él regrese. El viejo apóstol usó las mejores palabras, ¿no es cierto?, que tenía para describir lo que básicamente estaba más allá de la palabra. Su imagen inicial se parecía a una forma humana, pero él era claramente más que un hombre. La primera cosa que Juan notó fue que él estaba vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, 1:13. La palabra griega traducida túnica hasta los pies, una túnica talar, solo aparece aquí en el Nuevo Pacto, pero se usa en todos los casos, al menos unas 7 veces en la Septuaginta para describir la túnica que llevaba el sumo sacerdote. También estaba ceñido a la altura del pecho con una faja o cinto de oro, 1:13, y que refuerza esta interpretación porque el sumo sacerdote en el Tanaj llevaba una faja. En segundo lugar,
Sin embargo, la característica más llamativa de su cabeza es su cabeza, y los cabellos eran blancos como lana blanca, como la nieve. La blancura de su cabello correspondía a la de anciano de días o a Dios el Padre, Daniel capítulo 7, verso 9. Su cabello parece apuntar tanto a su pureza, Mateo 5, 18, y a su edad, ya que él era con Dios en el principio, como nos dice Juan, capítulo 1, verso 1. Tercer lugar, sus ojos, o sea, sus ojos como llamas de fuego, 1:14b, buscando, revelando y penetrando hasta las profundidades de sus seguidores. Veremos esto en su penetrante juicio del pecado a la comunidad religiosa y moral en Tiatira, 2 verso 18. Jesús dijo, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y la pregunta, ¿podremos nosotros escapar a la mirada penetrante de nuestro Señor? Todo lo nuestro está descubierto ante los ojos de Él. Él sabe cuánto le amamos, Él sabe cuánto le queremos, Él sabe cuánto le seguimos. Daniel ve su visión del Mesías y dijo, sus ojos eran como antorchas de fuego, Daniel 10, verso 6. Sin embargo, estos eran los mismos ojos que llorarían por la necesidad humana, como marca Lucas 19:41. Varios aspectos de la deidad de Cristo siguen la descripción gráfica de su apariencia. Cuarto, los mismos pies que tenían clavos y ásperos, ¿no es cierto?, atravesados en la cruz, volverán a pisar a sus enemigos, Salmos 1, 110, verso 1, Isaías 63. Este concepto de juicio se ilustra más a fondo con sus pies que eran semejantes al bronce bruñido como en un horno encendido. 1:15. El altar de bronce, como el tabernáculo, era un lugar de sacrificio por el pecado. Era un lugar del sacrificio como el pecado. Había un altar de madera de acacia recubierto con bronce. Y aquí en Apocalipsis, Jesús ha venido a juzgar el pecado. Quinto, nos muerca y dice, y su voz como el estruendo de muchas aguas, 1:15. Su voz parecía clara como una trompeta y se comparó con el estruendo de muchas aguas. A Juan le sonó como el sonido familiar del mar chocando en la costa rocosa de Patmos en un día ventoso. Su voz fue descrita de manera similar, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En Ezequiel 43, verso 2, se indica tanto su poder como su majestad. Sexto, como cabeza de las iglesias, Efesios 4:15, Colosenses 1:18, Cristo ejerce autoridad sobre ellas. En la visión de Juan, Jesús en su diestra tenía 7 estrellas, Apocalipsis 1:16. Domiciano mismo emitió una moneda de oro que representa a su hijo muerto, sentado en la tierra jugando con 7 estrellas, símbolo del dominio de Domiciano. Entonces, hermanos, para consolar a los creyentes perseguidos en el primer siglo, Cristo identifica a las 7 iglesias que están en su mano derecha, no como la soberanía de Domiciano sobre el universo, con una excepción, 12 verso 1, donde la palabra estrella se usa simbólicamente en la Biblia, siempre es un símbolo de un ángel. En ese entonces eran ángeles individuales que actuaban como guardias y aseguraban la llegada de cada mensaje individual a cada una de las 7 iglesias. Séptimo, de su boca salía una espada aguda de doble filo, verso 1:16, parte B. Isaías dijo, hizo de mi boca espada afilada, Isaías 49, verso 2. También Apocalipsis 19, 11 al 15. Y esa expresión significa que Cristo tendrá la capacidad de pronunciar el juicio. Y el escritor de Hebreos escribió, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El Mesías entonces va a ser decisivo y podrá llegar hasta la raíz del problema y tratarlo. Este tipo de espada, la palabra griega romaya o ronfaya, también se menciona en Apocalipsis 2, verso 12, 16, capítulo 6, verso 8, capítulo 9, 15 y el 21. Jesús ya no se representa como un bebé que nació en Belén. Ahora Él es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, verso 5. La apariencia misma del Mesías glorificado, ¿no es cierto? Y el sonido de su voz seguían fluyendo de la luz cegadora de su rostro. Le dieron a cada palabra un brillo y una nitidez parecida a una espada que Juan casi podía sentir. Al igual que en la transfiguración, su rostro era como el sol que brilla en todo su brillo o su esplendor. Perdón, que voy tomando algunas notas entre medio. Entonces, el punto realentador para nosotros ahora es que Juan encontró a Jesús en todo su poder y gloria, y nosotros podemos encontrarlo a Él también en nuestras oraciones, en esta forma. Cuando vamos, ¿no es cierto?, a adorar o cuando leemos la Biblia, podemos ir más allá del ejercicio mental de confirmar nuestra fe en la victoria de Cristo. Cuando lo buscamos a Él, Él se va a revelar a sí mismo a nosotros y va a llenar nuestros corazones y nuestras mentes, aunque originariamente, hermanos, le habla a la nación de Israel, Él le hace a usted la misma promesa hoy en día. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así lo dijo en Jeremías, capítulo 29, verso 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando Él venga? Ya se nos pasó la hora, hermano. Cuando Él venga, tal vez experimentemos la espada de su palabra, exponiendo y cortando el pecado en nuestras vidas. Quizás vamos a sentir su penetrante mirada de amor. Quizás escuchemos la voz que nos llama con la fuerza del océano. Podríamos estar también impresionados por su pureza y su deseo de hacernos puros también. Tal vez seremos abrumados por su autoridad real sobre todos nuestros temores. Jesús, en nuestras vidas, en cada momento particular de nuestra vida, sabe que necesitamos. Él está dispuesto a revelarse a sí mismo a usted y cuidar de usted cuando ore usted, porque Él quiere que usted sepa de Él. Él quiere que tome fuerza en el hecho de que Él es todopoderoso y que está de pie con usted sin importar por ti lo que esté pasando, por lo que Él esté pasando, por lo que tú estés pasando. Él vuelve hacia ti para contemplar, ¿no es cierto?, nosotros su belleza, su gloria. Él se va a revelar a sí mismo y Él viene a conocernos y a amarnos con todo su corazón, y nosotros le conoceremos y le amaremos con todo lo que somos capaces. Y vamos a terminar con el capítulo 1, verso 17 al 20. Porque la visión del Señor resucitado fue abrumadora para Juan, incluso si hubiera sido el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 20, verso 2, Juan el evangelista, el teólogo, el anciano, el apóstol, miembro selecto del círculo íntimo del Mesías, se vio instantáneamente reducido a un pecador tembloroso que yace impotente ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En resumen, la visión atemorizó a Juan, lo aterrorizó. Y al igual que los profetas de la antigüedad, cuando venían a la presencia de Dios, Juan cayó a sus pies como muerto. Josué 5:14 nos habla de esto. Jueces 13:20 nos habla de esto. Ezequiel 1:28
Daniel 8:17. Y sin embargo, en medio del terror desgarrador de Juan, el inigualable Hijo de Dios se agachó, extendió la mano, esa mano perforada, y consoló a su viejo amigo. Jesús había hecho lo mismo hace mucho tiempo en la transfiguración, y una vez más él puso su diestra sobre Juan y lo consoló. Su toque siempre va a ser reconfortante y tranquilizador, y aquí, ayudando al anciano apóstol a pararse, le dijo a Juan: no temas. Que Dios nos ayude, hermanos. Palabras similares de seguridad fueron dadas a aquellos que fueron abrumados por la presencia de Dios en toda la Biblia. Yahvé está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, pasamos por tribulaciones, somos injuriados. Muchas de esas injurias a lo mejor nosotros somos culpables, pero no temeré porque ¿qué pueden hacerme más? Yahvé está conmigo, entre los que me ayudan, por tanto, yo miraré por encima de los que me aborrecen. Salmo 118, versos 6 al 7. El alivio que Jesús, Yeshua, ofreció se basó en quién es Él y la autoridad que Él posee. En primer lugar, Él se identificó a sí mismo como yo soy, el nombre del pacto de Adonai. Luego el Señor se reveló a sí mismo como el yo soy a Moisés en la zarza ardiente. Entonces Jesús le dijo a los líderes religiosos de su época, antes que Abraham fuese o llegara a ser, yo soy. El hecho de que él afirmó ser Dios no pasó desapercibido a los detractores de Jesús, porque ellos alzaron piedras para apedrearlo y castigarlo por blasfemia. En segundo lugar, Jesús se identifica a sí mismo como el primero y el último, un título usado por Adonai en el Tanaj, Isaías 41:4, por ejemplo. Cuando otros dioses han venido y se han ido, solo Él permanece. El Señor existía antes que ellos y Él va a continuar existiendo eternamente, muchos después que hayan sido olvidados. La aplicación de Cristo de este título a sí mismo es otra prueba poderosa de la divinidad. En tercer lugar, el Mesías afirmó que Él era el que vive y Él proclamó, aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, 1:18. Y esto, hermanos, proporcionaría una tremenda seguridad a los creyentes perseguidos del primer siglo que enfrentan una muerte indescriptible en el Coliseo romano. El texto griego dice literalmente que de muerto, el que vive, que nunca podría morir, se hizo hombre y murió, como Pedro lo explica, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Él murió, ¿cómo? En su condición humana, sin dejar de vivir como Dios. En su muerte y resurrección, Jesús le arrebató a Satanás cualquier autoridad que el diablo pudiera haber tenido sobre la muerte. Como el eterno, yo soy el primero y el postrero y el que vive, solo Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, 1:17 y 1:18, es decir, autoridad sobre la muerte y el lugar de los muertos, ¿no es cierto? No el emperador romano, las llaves eran un símbolo de autoridad en el pensamiento judío. Tanto la muerte como la resurrección del creyente están en sus manos. Después de la revelación de Cristo en gloria, a Juan nuevamente se le ordenó, escribe. Como un periodista en medio de un evento histórico, Juan comenzó a registrar frenéticamente la visión de Jesús que todavía estaba impresa en su mente. ¿Y qué le dice? Y aquí está, esbozado el bosquejo general, las grandes divisiones del Apocalipsis. Aquí está esbozada la forma en que nosotros debemos entender el Apocalipsis. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que están a punto de suceder después de estas. Y esto parece ser el bosquejo divino de Apocalipsis. A Juan se le dijo, escribe acerca de la visión del Mesías, lo que has visto en el capítulo 1,
Entonces él escribió el presente mensaje que ahora es historia de Cristo a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, y finalmente el propósito del libro es profético y lo que sucederá en el futuro. Juan introdujo los eventos anteriores, ¿no es cierto? Los culminantes y los siguientes a la segunda venida en los capítulos 4 al 22. Y esto es el esbozo divino del libro. Jesús ayudó a Juan y a todos nosotros a interpretar dos símbolos de esta visión, las estrellas y los candelabros. Él dijo al misterio de las 7 estrellas que viste, en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Con solo una excepción, donde la palabra estrella se usa simbólicamente en la Biblia, siempre es el símbolo de un ángel. Por lo tanto, se revela que el misterio de las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y este hecho, hermanos, no es sorprendente en vista de la innumerable compañía de ángeles, según Hebreos 12, verso 22, y su asignación como ángeles ministradores para aquellos que heredarán la salvación. Los ángeles están presentes en las asambleas durante sus servicios, 1 Corintios 11:10, y están intensamente interesados en su protección, 1 Corintios 4:9 y tantos otros textos. Es cierto que la idea de un ángel que protege a cada cuerpo de creyentes es algo que extiende nuestro pensamiento. Sin embargo, parece ser que la enseñanza de la palabra de Dios aquí, antes de revelar las tremendas escenas proféticas de los capítulos 4 al 22, Cristo dio un mensaje personal a cada una de las 7 iglesias con aplicaciones prácticas obvias para los creyentes de todos los tiempos. Hasta aquí, hermanos. Wow. Nos hemos pasado. Uy. Oh. Ay, Señor. No, pero está bien, está allá en la 1:30 ya, casi, una 12. Sí, hermano. Sí, sí. Más de 100 veces pronunció el nombre de Jesucristo. Más de 100. Y me quedo corto, pero más de 100 veces. Y eso habla. ¿Las contó? Nosotros, sí, conté como hasta 105. Más de 100 veces con el nombre de Jesucristo. Y eso habla porque nosotros nos consideramos, y porque somos la iglesia cristiana, porque todo gira, siempre lo repito, porque es necesario, alrededor de nuestro Señor Jesucristo, los eventos que pasaron desde el antiguo, ya lo hemos dicho, ya usted lo dijo, pero solamente como un resumen rapidísimo de 1 minuto, para dar el paso a mi hermana, porque ya es hora. Como desde Génesis hasta Apocalipsis está el Señor Jesucristo, y cómo Juan se enfoca tanto en esa visión, y cómo nada absolutamente pasa si no hay un propósito de Dios. Cómo Domiciano va y se lleva exiliado a Juan, más o menos se dice que duró unos 18 meses allá exiliado ya en la isla de Patmos, allá junto a Turquía. Ya usted ya dio los detalles de todo eso. Y bueno, es increíble cómo Dios usa aparentemente las cosas malas, que es lo que vemos a veces en nosotros cuando nos pasa por una prueba. Aparentemente son las cosas malas, pero siempre hay un propósito. Fíjese, fue el único apóstol que sobrevivió y se lo llevó para que escribiera el libro de Apocalipsis. Dicen que no lo mandó al exilio, no le perdonó la vida por bueno, simplemente hasta donde yo sé, no sé si usted tiene ese dato, que simplemente que las personas ya mayores, Domiciano les respetaba la vida a las personas ya mayores, y ya Juan era mayor cuando fue a la isla de Patmos a cumplir ese encarcelamiento. Entonces Dios aprovecha cada cosa, cada detalle de nuestras vidas. Y bueno, sin pensar ya en el epílogo de su vida, Juan, Dios lo usa grandemente para escribir algo que quedaría plasmado a ese libro tan fuerte como ese libro de Apocalipsis, que por cierto duró muchísimo para entrar al canon,
por lo mismo de todo lo que encerraba, tantos acertijos, tanto simbolismo, que ahora como usted nos lo está planteando, ¿no? Hay que ir a los profetas, principalmente a Ezequiel, Daniel, Isaías, Zacarías, esto para poder entender el libro de Apocalipsis, como lo dijo la semana pasada, todo está enlazado, todo está amalgamado, porque no se puede despegar, no se puede divorciar Apocalipsis de los libros proféticos del Antiguo Testamento, y cómo todo va encajando a la perfección. Es un estudio, yo creo que de los más preciosos, que toda la Biblia es preciosa, ¿no? Pero este estudio es interesante, y estamos aprendiendo, y vamos a aprender mucho, porque va haciendo un viaje por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso es lo que nos hace que conozcamos mucho más la palabra de Dios y mucho más la Biblia. Al menos yo la estoy aprendiendo más. Entonces, qué bueno que este estudio nos está llevando a un viaje por toda la Escritura. Adelante, hermana. Amén, así es, bueno, sí, esto de que nos está, es como un pasaje, ¿no? Como un viaje Un paseo. Un viaje así en el Apocalipsis, regresar ¿cómo dice? Al Antiguo Testamento. Y yo no había relacionado esto en lo de Apocalipsis 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y parecido lo dice en Daniel. En el libro de Daniel, habla también de esto del cabello blanco y cómo lo vio, y eso es muy cierto, ¿verdad? Es de que nos preparemos porque vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara, lo vamos a ver, dice todo ojo lo verá, así que lo vamos a ver cara a cara, resistiremos esa mirada, resistiremos verlo cara a cara, como Moisés vio a Dios, ¿verdad? Dice que nadie puede ver a Dios sin que muera. ¿Será que nosotros podremos ver cara a cara al Señor en su segunda venida, verdad? Pues todo ojo lo verá, dice la palabra. Y aquí, por ahí habían hecho una pregunta, que si le podían responder, creo que hablaba sobre la tribulación, que si la tribulación es antes o es después de la venida, no sé, algo así. La tenía lista, pero ya se me perdió. Voy a ver si la encuentro ahorita para ver si le pueden responder ahí al hermano que tiene esa duda. Y bueno, y esto de las estrellas, bueno, en la primera parte que nos habló del Apocalipsis 1 del 4 al 8, nos hablaba de las nubes, ¿verdad? Cómo es la gloria de Dios, las nubes representan la gloria de Dios, y nos dio el hermano muchos textos bíblicos donde se habla de las nubes. Y aquí en esta otra parte lo que resalta son las estrellas, pues son las iglesias y las estrellas, los candeleros. Todo este significado que tiene en esta parte, que representan los ángeles que tiene cada iglesia, estas estrellas, es simbólico, no es un simbolismo de los ángeles. Y pues bueno, y el paseo que nos llevó también a conocer, ¿no? Cómo es como dictarle, ¿no? Al apóstol Juan, escribe esto, ¿no? Escribe lo que estás viendo, escríbelo. Es lo que le da, y el estar exiliado ahí era así como acá antes había se llamaba las Islas Marías. Las Islas Marías, ¿verdad? Que era igual. Cuando estaba relatando la isla de Patmos, me acordé la de las Islas Marías. Me imagino que similar. Era similar, sí, claro, muy parecido. Similar, ¿verdad? Sí, ya las quitaron. Sí, que estuvo ahí, y fue. Ya no está, ¿verdad?
Bueno, sí están las islas en Nayarit, pero ya están, Pero ya no es hicieron para como, eso. no, ya no, no, ya no. Ok. Y esto de que, y lo del Hijo del Hombre, ¿no? Que se usa también en muchísimas partes de la Biblia, y el hermano, y tenemos que retroceder el años luz, retroceder el video para estudio. Realmente este video es para estudio y tomar ahí los textos bíblicos, ¿verdad? Para ir enlazando todo esto, y como digo, la Biblia es toda una armonía, todo va unido, no se contradice nada, al contrario, tiene que haber una armonía, y es lo que nos ha presentado el hermano aquí, toda esa armonía que hay en el Apocalipsis con otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Adelante, hermano, voy a ver si encuentro la pregunta. Sí, no, yo creo que queda clara la pregunta, como quiera está hablando que si la iglesia es recogida Sí, antes o después de la tribulación. Adelante, hermano que la conteste. sí, él lo promete en tantas citas y aquí en Apocalipsis también lo está prometiendo. Él nos va a librar de la gran tribulación. Él ama tanto a su pueblo que lo va a librar. Él no nos va a dejar pasar. El arrebatamiento de la iglesia precede a la gran tribulación. Y nosotros, mientras ocurren los juicios en la tierra, y eso creo que lo dije en una parte, nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Vamos a ser librados del sufrimiento tan grande que viene a la humanidad. Adelante, Amén. hermano. Sí, yo di un texto bíblico en eso. Yo dije que porque el hermano lo dijo, ya. Yo simplemente le seguí. Así es que el hermano tiene la culpa. Es Primera Tesalonicenses 4:17 dice, desde el 16 dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos sido arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, repito, el Señor en el arrebatamiento no pisa tierra. Eso que quede blanco, no pisa tierra. Y es antes de la tribulación, porque Dios no nos puso para la ira, sino para alcanzar misericordia, dice el mismo libro de Tesalonicenses. Entonces, el suceso que viene es inminente y la gente no se da cuenta. O sea, es algo que viene solamente. Ya la segunda venida ya viene para establecer lo que es el milenio. Entonces, son dos eventos diferentes y no pasamos por la tribulación. Eso, hay más textos, como dijo el hermano, que apoyan esta postura. Así es que definitivamente la iglesia es llevada antes de la tribulación. Sí, la ¿Cómo, pregunta hermano? dice, Sí, que yo sepa, perdón. la Biblia, a ver, sí. No, ¿cómo comienza su correo? Las primeras letras, démela. Se lo mando ahorita, hermano. Me parece que ahorita se lo mando mejor. Ya. Pero la Se lo, primera letra de su correo, nada más. o R. R. R, Dice, la otra. O. R. O. Ya, dice ahí verboten. sí, ahí me la manda, hermano, mejor. ¿Ah? Yo se lo envío en unos 5 minutos. Ya. Dice acá, que yo sepa, la Biblia no dice que el arrebatamiento es antes de la tribulación. ¿Alguien me puede aclarar? Uy, lo dice muchísimas veces, hermano. Y eso viene predicho, no en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento. El libro de Isaías y muchos otros están hablando de eso. Ese es otro tema que probablemente lo podíamos tratar. Tengo un debate en relación con eso. Pero bueno, ahí vamos a ver. Tengo un debate, así que yo creo que por ahí, y tengo muchos temas en mi grupo, en mi página, acerca de la iglesia. No va a pasar por la gran tribulación. No puede pasar, no puede. Y va a tener que ser librada de ese momento de prueba. Pero bueno, eso sí lo dice muchas veces. Claro. Ahí están las preguntas. Dice, ¿el rapto o arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación?
Creo que esa es una afirmación. Nos pregunta. Okay. Y bueno, quería citas bíblicas sobre el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Yo creo que primero Sí, Tesalonicenses va a ser 4, antes, sí, pero sí, hermano. eso téngalo por seguro. Va a ser mucho antes, hermano. Exactamente. Sí. Ahí está la respuesta, creo. Primero Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10, pone José Ramírez. También. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos mañana, si Dios lo permite, nos vemos en la mañana. Tenemos programación en la mañana. No sé si habrá un testimonio, no sé si el hermano Montoya le contestó, hermana, o no. Perdón, estaba hablando del teléfono apagado. Sí, para mañana Sí, tenemos un gran testimonio de vida por la mañana, así que los esperamos en la programación de la mañana. Tenemos un sí, testimonio en la mañana, si Dios lo permite. Ajá, sí, hermano. amén. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero le puedo dar una tarea al hermano, que me busque en la Biblia entre Apocalipsis 4, verso 1 y Apocalipsis 19, si la iglesia es mencionada en la gran tribulación. ¿No Esa lo sí va es a pillar? Esa es una buena prueba. Ahí está la tarea para la próxima, la próxima clase, Sí, el próximo martes. Así es. Bueno, bendiciones para Liliana González, Armando Mata, hermana Liliana Ibarra, también estuvo apoyando ahí con los textos bíblicos. Muchísimas gracias, hermanas. Amén. Ya nos hacía falta con los textos. A Juan Castillo, la hermana Elvia Durán, Eduardo Benítez, y los que nos acompañaron. No puedo verlos de Facebook porque solo se puede checar de tiempo, ya después en tiempo diferido. A Marcos Murcia, a León Cortés, Luis, la hermana Elena Góngora, a Eduardo, bueno, realmente creo que ya lo salí por ahí, la hermana Claudina Alvarado, Roger Chanac, Armando Mata, Elvia Durán, pues estuvo, bueno, así que muchísimas gracias, hermano José, Sí, hermano Pedro hermana. Ríos, si gustan despedirse. Sí, solamente quería agregar algo. Hay hermanos que han preguntado acerca de por qué no se ve por vía Facebook. Es que está privatizado. Está privatizado porque han tratado de sabotear el canal, quieren eliminar este canal, principalmente el programa. Entonces, por esa razón, el Facebook está privatizado. Hay que aclarar eso. El que quiera que le hable el hermano Arnold, le llame a usted o me llame a mí Lo para pueden que... ver ya en tiempo diferido. O sea, No, sí, pero ahorita lo ven nada más los contactos. No así está público. a Los que eso no me son refiero. contactos del hermano no pueden verlo. Después, A, a eso me ya refiero que después ya. a eso gracias, a eso me refiero que las personas que quieran verlo le pueden a llamar al hermano Arnold para que los agregue a sus contactos y de esa manera pueden verlo. Sí, así Ahora es. sí, ya Es estoy. que ahí nada más, aquí por el YouTube, pues podemos nosotros controlar y bloquear a esas personas que entran nada más a hacer perjuicio, ¿verdad? A hacer maldad. Pero aquí en el Facebook no solamente el hermano Arnold y a veces pues no tiene el tiempo para estar checando el Facebook. Así que ese es el detalle. Así que, Así es que bueno, bueno, hermano Pedro. adelante, hermano. sí. Gracias al Señor por todo lo que hemos hecho hasta el momento y al Señor que nos ayude para completar
completar este libro, hermanos, el tema. Muchas bendiciones a todos, gracias por la paciencia, ha sido un largo periodo, otra vez nos pasamos a pesar de que habíamos dicho menos de una hora, pero nos gana. Me pasó, siempre me pasa, hermano, el otro día estaba, no pude dormir, esto fue hace como 2 días atrás, tenía varias cosas dando vueltas en la cabeza, que el arrebatamiento, precisamente este tema, y tuve que levantarme a las 4 de la mañana hora chilena, me levanté para comenzar a escribir. Pero eso pasa siempre, hermano, es algo que ha sido frecuente en estos tiempos. Así que espero que mi Señor me ayude con mis proyectos, el libro de Éxodo. Yo calculo que me va a llevar por lo menos un año de estudio el poderlo sacar y desarrollar completo como está desarrollado este libro de Apocalipsis. Así que bueno, ahí vamos a la tarea, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias a ustedes, hermano, por permitirme estar aquí. No, al contrario, Bendiciones. hermano, gracias a Dios y gracias a usted que puede exponer esto que Dios le ha dado, porque Dios no nos lo dio algo para quedarnos con ellos, sino para compartirlo. Lo que gracias recibiste, dalo gratis. Así es que con una más nos recibimos y con otra damos. Así Amén, es. hermano. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí por el YouTube, por el Facebook, los que vayan a verla en tiempo diferido, deseando que esta enseñanza sea de edificación para sus vidas, ¿verdad? Y que compartan con más personas para que puedan ser también bendecidas. No sean egoístas, no solamente nosotros, sino que más personas también les llegue esta enseñanza. Así que, bueno, nos vamos, que la presencia del Señor se quede con todos ustedes y que queda con nosotros también. Nos vemos el día de mañana en la producción de la mañana, no se lo pierdan, un poderoso testimonio de vida. Bendiciones.